El tema que vamos a ver es propagación de errores, que está dentro de los tipos de errores que se cometen cuando hacemos aproximaciones. Propagación de errores. Cuando el problema consiste en calcular el resultado, en este caso de una función y igual a f de x, tenemos la siguiente fórmula aproximada de propagación de error. Vamos a calcular en este caso cuando tenemos una función, específicamente cuando depende de una variable. En la siguiente vamos a ver cuando depende de varias variables. Entonces, el error absoluto de la función y va a ser igual en valor absoluto la derivada de la función multiplicado por el error absoluto de x. Entonces, esto se da cuando la función depende de una variable. Por eso es que solamente se deriva una vez, ¿no? Vamos a ver cuando la función depende de varias variables. En el caso más general en que una función depende de más de una variable, es decir, y igual a una función que depende de x1, x2, xn. La fórmula aproximada de propagación de error máxima es error absoluto de y va a ser igual a la sumatoria de i igual a n, de acuerdo a la cantidad de variables que tenemos, a las derivadas parciales de la función que depende de x1, x2 hasta xn respecto a los xi. Quiere decir que vamos a tener que derivar respecto a cada una de las variables que tenemos. Eso lo multiplicamos por el error absoluto de cada una de las variables. Entonces, esto también lo vamos a ver en los ejemplos, pero para empezar vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo cuando tenemos una función que depende de una variable. En este caso, la función es y igual coseno de x más e a la menos x. Cuando x toma el valor de 3.1 más menos 0.01. Entonces, si no tuviera este error, el cálculo sería sencillo, ¿no? Simplemente el valor de x reemplazo en la función y ya obtendría el valor de y. Pero en este caso, el valor de x tiene un margen de error, que sería de 0.01. Entonces, lo que tenemos que calcular también es el error de la función. Entonces, para eso vamos a hacerlo en una pizarra. Vamos a colocar el ejemplo que tenemos. Tenemos nuestra función y coseno de x más e a la menos x, cuando x es igual a 3.1 más menos 0.01. Entonces recordemos que esta parte es el valor de x y esta parte corresponde al error absoluto de x. Error absoluto de x correspondería a este valor. Y x simplemente sería esta parte de aquí, ¿no? Entonces, x es 3.1 y el error absoluto de x es 0.01. Entonces, resolvamos. Nuestra fórmula para calcular este error, la fórmula para calcular este error es esta, ¿no? Vamos a colocar entonces. Esta es nuestra fórmula y de acuerdo a eso vamos a reemplazar los valores. Entonces, necesitamos calcular el error absoluto de y. En este caso necesito la derivada de la función. Necesito la derivada de la función. ¿Cuál es nuestra función? Coseno de x más e a la x. Nuestra función sería coseno de x más e a la menos x por el error absoluto de x. Entonces lo primero que hacemos es resolver esa derivada, ¿no? Resolvemos la derivada. Entonces, derivada de coseno de x sería menos seno de x.
derivada de e a la menos x sería menos e a la menos x, ¿correcto? Multiplicado por el error absoluto de x. Entonces ahora reemplazamos los valores. Reemplazamos los valores. Y vamos a tener. ¿Cuánto vale x? Vale 3.1. Menos e a la menos x. Sería menos e a la menos 3.1. Multiplicado por, en este caso, el error absoluto de x sería 0.01. Calculamos eso. Nos apoyamos aquí. Menos seno de 3.1 menos e elevado a la potencia menos 3.1. Y nos da como resultado menos 0.08. Toda esta parte entonces sería 0.08663. Multiplicado por 0.01, simplemente recorremos los decimales, ¿no? Entonces tendríamos el valor, aquí sería menos, ¿verdad? Pero se positiviza, ¿no? 0.008663. Listo, entonces ya tenemos el valor del error absoluto de y. Lo que nos faltaría es calcular ahora el valor de y. Para eso vamos a tener el valor de y, que sería este valor, ¿no? Entonces el valor correcto de y va a ser igual a toda la función que teníamos más menos el error absoluto de y, que ya lo hemos calculado. Entonces, reemplazando valores aquí, sería y multiplicado por coseno de, en este caso x vale 3.1. 3.1 multiplicado por e a la menos x, 3.1. Más menos el valor absoluto nos salió 0.008663. Entonces, hacemos el cálculo de esa parte. Era coseno de 3.1 más e elevado a la potencia menos 3.1. Y nos da un resultado de menos 0.95. Toda esta parte de aquí sería menos 0.95, 409. Entonces ya hemos encontrado el valor de y, que sería menos 0.995, 409 más menos 0.0008663. Entonces, como les mencionaba, si la función no hubiese tenido este error, si el valor de x no tendría el error, entonces simplemente sería reemplazar y nos saldría menos 0.95409. Pero como tenemos un error aquí en el valor de x, entonces la función también tiene que tener un error y este sería su error. Listo, vayamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que me plantea es una función, pero en este caso con dos variables, ¿no? Tendríamos la función y igual a x1 por x2 al cuadrado, cuando x1 es igual a 2.0 más menos 0.1 y x2 igual a 3.0 más menos 0.2. Entonces tenemos dos variables x1 y x2 con sus correspondientes errores, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. Bien, ya lo tenemos resuelto en esta parte. Entonces, nuestro ejemplo nos dice que tenemos una función y que es igual a x1 multiplicado por x2 al cuadrado. Entonces,
Tenemos el valor de x1 que es igual a 2.0 más menos 0.1. Esto corresponde al error absoluto de x1. Respecto a x2 tenemos 3.0 más menos 0.2 que también es el error absoluto de x2. Nuestra fórmula nos decía que tenemos que aplicar derivadas parciales. En este caso tenemos una función que depende de varias variables. Entonces, en nuestro caso solamente tenemos dos variables. Entonces, reemplazando sería el error absoluto de y va a ser igual a la sumatoria de y hasta n, que sería 2. De los xy, derivadas parciales respecto a xy, de la función x1 por x2 al cuadrado, por el error absoluto de xy. Si desarrollamos esto, empezamos primeramente cuando x es igual a 1, el primer término, y cuando x es igual a 2. Entonces reemplazamos derivada parcial respecto a x1 de la función, multiplicado por el error absoluto de x1, más derivada parcial de x2 de la función, multiplicado por el error absoluto de x2. Entonces, calculando aquí la derivada respecto a x1, tendríamos x1. Y esto sería como una constante. Entonces, la derivada simplemente sería la constante, que sería x2 al cuadrado, multiplicado por el error absoluto de x1. Más. Ahora, derivamos respecto a x2. En este caso, x2 estaría elevado al cuadrado por x1. x1 es una constante que de ahí este 2 baja, entonces sería 2x1 por x2, por el error absoluto de x2. Reemplazando valores tenemos x2 vale 3. Entonces 3 al cuadrado multiplicado por error absoluto de x1. Error absoluto de x1 es 0.1. Más 2 multiplicado por x1 vale 2. Multiplicado por x2, que es 3. Multiplicado por el error absoluto de x2, que es 0.2. Entonces, calculando toda esta operación matemática, vamos a obtener un valor de 3.3. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a la función que tenía originalmente, más menos el error absoluto de y, que ya lo tenemos calculado. Reemplazando, entonces, tendríamos x1 sería 2, multiplicado por x2 es 3 al cuadrado, más menos el error que hemos calculado de 3.3. Entonces, reemplazando esto, nos va a dar el valor de 18, más menos 3.3. Entonces, este sería el valor de y cuando tiene una función que depende de dos variables, en este caso. Entonces, si dependiera de 3, 4 variables, simplemente vamos aplicando las derivadas parciales respecto a cada variable. Bueno, eso sería en relación al tema de propagación de errores.